que era la parasitología, una rama de la medicina que se encarga del estudio de los parásitos. Entonces, esa es una primera definición que vamos a ocupar. Licenciado, ¿qué materia es? Parasitología de medicina. ¿Qué otras palabras o definiciones vamos a ocupar? Vamos a utilizar, por ejemplo, ¿saben la diferencia entre infectado y enfermedad? Infección y enfermedad. Infección es cuando el parásito está en el cuerpo pero no desarrolla los síntomas, y enfermedad es cuando ya los desarrolla. Perfecto, bien. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar, porque a veces vamos a un hospital, vamos a un centro médico y el médico le dice, bueno, está infectado o está enfermo, y a veces lo confunde más a uno. La palabra infectado, que quiere decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 o 1000. Si ahorita nos hacemos una muestra de materia fecal, los 13, y los 13 salimos con algún tipo de parásito que no nos está causando signos y síntomas ni malestar, que quiere decir que las 13 personas estamos infectadas. Tenemos el parásito, pero no nos está desarrollando ninguna enfermedad. ¿Cuándo se transforma en enfermedad? De los 13, por ejemplo, Anderson dice, doctor, ¿sabe qué? 2 días que estoy con diarrea, estoy con dolor de estómago. Entonces, ahí ya cuando aparecen los signos y síntomas, en la presencia del parásito que está desarrollando signos y síntomas, ahí recién se transforma en enfermedad. Yo puedo tener, por ejemplo, la ameba no patógena ahorita, no me causa daño, sí estoy infectado, ¿ya? Ella puede ser que tenga la misma ameba, pero está con dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito. Entonces, diferencia de infectado a enfermedad, ¿ya? ¿Da para entender por ahí? Sí. Perfecto. Otra definición que vamos a hacer es la palabra huésped. La palabra huésped se refiere a todos nosotros que podemos contraer ciertos parásitos. Entonces, el huésped o hospedero definitivo o intermediario son los seres humanos. Entonces, nosotros somos los huéspedes susceptibles que podemos adquirir cualquier parásito, ¿ya? Otra palabra que vamos a ocupar, esta es una de las más comunes, la palabra vector. ¿Saben más o menos en parasitología a qué se refiere la palabra vector, más o menos? ¿O tienen una idea, más o menos? Medio de transmisión para una enfermedad. ¿Perdón? Medio de transmisión para una enfermedad. Sí, más o menos un medio de transporte sería. Entonces, en parasitología, para que lo entendamos mejor, la palabra vector la definimos como el vehículo de transporte de parásitos o de los parásitos. Entonces, es el vehículo donde se van a transportar los parásitos. Bien, aquí voy a hacer una otra pequeña definición. Entonces, cuando vayamos a algún centro médico o algún colega les diga, tiene microorganismos. Cuando escuchamos la palabra microorganismo, nos hacemos referencia a 4 especies. Uno, virus, hongo, bacteria o parásito. Entonces, a veces el médico le dice que está infectado con cierto microorganismo. Entonces, ya nosotros tenemos que ver cuáles de esos 4 son: si es un virus, si es un hongo, si es una bacteria o un parásito. O a veces dice, sí, contrajo tal enfermedades por ciertos microorganismos. Entonces, a veces es uno solo, a veces son 2, a veces son 3. A veces tenemos parásitos, tenemos hongos y tenemos virus humanos. Entonces, cuando escuchen esta palabra microorganismo, acuérdense que vamos a hablar de cualquiera de estos 4. En este caso, vamos a hablar directamente de los parásitos. ¿Bien? Entonces, ¿el vector qué viene a hacer? El vector viene a ser el vehículo donde se transportan los parásitos. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a entender. Dentro de los vectores, los vamos a clasificar en 2. ¿Cuáles son los tipos de vectores? Por un lado, los vectores mecánicos, y por el otro lado, los vectores biológicos. Entonces, si la palabra vector se refiere a aquel vehículo donde se va a transportar el parásito de un lado al otro para que llegue a nuestro cuerpo. Entonces, dentro de esos tipos de vectores tengo los mecánicos y tengo los biológicos. Clasificándolos, los vectores mecánicos
son aquellos que van a transportar los parásitos en sus patas, en sus alas o en sus secreciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de vector que transporta un parásito en sus alas o sus patas ustedes conocen que sea tipo mecánico? Uno de los más comunes que tenemos. Las moscas. Las moscas, perfecto. Es el más común que tenemos. Otro más o menos, La lechuga. es el terreno biológico. Ahora vamos a ver la definición. Las moscas, en este caso, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener los churupis. Churupis. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener a las ratas, vamos a tener a los ratones. Todos ellos son vectores mecánicos. Ratas, ratones. ¿Por qué? Porque ellos no se olviden, ellos orinan, ellos defecan. A veces cuando uno deja una comida, dejan su materia fecal, dejan su orina y no podemos contagiar. Entonces los vectores mecánicos son aquellos que transportan a los parásitos en sus alas, en sus patas o en sus secreciones. Los vectores biológicos, ¿bien?, son aquellos vehículos de transporte que van a llevar a los parásitos o los van a transportar en sangre. Ahora, o mejor dicho, que se alimentan de sangre. ¿Qué vector biológico ustedes conocen que se alimente de sangre? La garrapata. Uno, perfecto, la garrapata, chupa sangre. ¿Qué otro más? No. Perfecto, el mosquito. Otro más que me dijeron hace ratito, La lechuga. la vinchuca, perfecto. Entonces, vean, en esa forma nosotros vamos clasificando. Entonces, si acá se traigo el ejemplo de afuera, está el canal, ¿no es cierto? Ahí vienen varios indigentes. Entonces, ven que esos indigentes defecan a campo abierto, viene un vector mecánico llamado mosca, se asienta en la materia fecal, en sus patitas va agarrando los parásitos y lo llevan a un alimento. Deja ahí los parásitos, entonces nosotros los comemos de forma accidental. En esa forma es que nosotros nos vamos a contagiar. Otro ejemplo, vamos con la vinchuca o vamos con el mosquito. Ya viene la temporada de ya pasó, era en marzo, pero viene otra temporada de Zika, viene otra temporada así de ciertas enfermedades producidas por los mosquitos. Bien, entonces viene un mosquito, me pica a mí, viene de la calle, viene de cualquier parte, está infectado, me infecta a mí o ya yo tal vez esté infectado, pongámosle de fiebre amarilla. Bien, el mosquito me pica, tiene que pasar su ciclo evolutivo ciertos días para que ese mosquito se infecte. Pongámosle que el próximo lunes venimos a clase, por desgracia, ese mismo mosquito que me picó a mí, le picó a él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del mosquito, que es un vector biológico que se alimenta de sangre, ha pasado la enfermedad de mi cuerpo al cuerpo de él, o al de ella, o al de él. ¿Ya? ¿Lo entendemos así? ¿Da para entender? Perfecto. Esta palabra sí o sí la vamos a ocupar siempre en todas las clases. Porque le pregunto, ¿qué tipo de vectores mecánicos biológicos? Para ver cómo pueden ingresar los parásitos hacia el interior de nuestro cuerpo humano. Bien, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener por acá? Vamos a tener por acá la forma de presentación de los parásitos. ¿Qué forma de presentación tiene? Entonces, la forma parasitaria que vamos a tener. Uno, tenemos el quiste, y dos, tenemos el trofozoito. Por otro lado, bien de otro color, tenemos los huevos, y por otro lado tenemos larvas. Perfecto. ¿Ven? Esas son las cuatro formas de presentación de los parásitos. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? El quiste es la forma dura, forma resistente y la forma de contagio de los parásitos. Entonces, esos indigentes o cualquier persona de nosotros, si defecamos a campo abierto, esa materia fecal se seca. Ya, esa materia fecal se seca. Si tiene parásitos y si esos parásitos están en forma de quiste, esos parásitos en el suelo aguantan hasta un año. Al calor, al frío, a todo, ellos soportan. Por eso se dice la forma dura, la forma resistente, y es la forma que nos va a contagiar a nosotros, es la forma que ingresa a nuestro cuerpo humano.
El trofozoito es todo lo contrario, es la forma débil, y ellos pueden morir dentro o fuera de nuestro cuerpo, mueren dentro o fuera del cuerpo humano. Bien, ahora voy a hacer la diferencia entre uno y otro, aquí hay unos pequeños esquemas. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Otra parte, tenemos huevos y tenemos larvas. Dentro de los huevos, como dice su nombre, entonces el huevo, entonces los huevos se van a dividir en huevos fértiles y huevos infértiles. Fértiles, aquellos que contienen la larva en su interior, y los infértiles son huevos completamente. Pongámosle por desgracia esa mosca, ese vector mecánico, arrastró un huevo de cualquier parásito, pongámosle un ácaro, un huevo infértil. Ya llega una empanada, le pido a la señora una empanadita que estoy apurado, me la como, me ingresa el huevo de forma accidental. Con un huevo infértil, o puede ser que sean 20 huevos que se hayan asentado, ¿voy a desarrollar la enfermedad o me voy a infectar? ¿Qué creen? Infección. Infectado, perfecto. ¿Y por qué creen que no me enfermo? Está bien, me infecto por el huevo, pero no voy a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué creen más o menos? Porque el parásito no está. Porque el parásito no está. Porque vean, no hay parásito en su interior. ¿Ven? Entonces un huevo infértil. Entonces puede ser que me coma 20, 50 huevos infértiles. Mi sistema de defensa lo va a destruir a este huevo. Pero ¿qué pasa a lo contrario? Si un solo huevito comemos y este es un huevo fértil, ese tiene la larva de su interior, entonces sí o sí voy a desarrollar enfermedad más adelante. Y las larvas, como dice su nombre, ya son cuando revientan los huevos y empiezan a desarrollar la enfermedad en el interior del cuerpo humano. Entonces, estas son las 4 formas de presentación que tengo. Ahora voy a hacer ejemplo con cada uno de ellos para que ustedes puedan entender. Bien, ahora, ¿cómo nos enfermamos? ¿Cómo nos infectamos? Nos enfermamos o nos infectamos de forma accidental. En esa forma nos va a ingresar cualquier parásito. Entonces, normalmente, ¿dónde vienen los parásitos? Normalmente vienen en las materias fecales, nada más. Vienen en las materias fecales, la mayor parte. Bien, entonces, si el más común que conocemos a Vinchita, que se lo llevaron anoche, ¿vieron? O se lo han llevado a ir a sacar los pesos. Entonces, pongámosle ese cliente que defeque busca cualquiera de estas 4 formas parasitarias. Entonces, si es quiste o si es huevo, tienen la misma característica, porque son las formas aquí, y los huevos son las formas infectantes, ¿ya? Infectantes. Tienen la misma característica el quiste que el huevo. Entonces, vean, defecan a campo abierto una semana, 10 días, un mes, y hay parásitos acá, en esa materia fecal. ¿Cuál sería el vector que se va a sentar acá, mecánico o biológico? Mecánico. El mecánico, y dentro de ellos, ¿cuál sería? La mosca. La mosca, el más común. Entonces, si aquí hay parásito, entonces vienen las mosquitas y se agarran, y en sus patitas, o en sus patas más común, están agarrando quiste, protofosfórico, huevo polar. En este caso sería quiste y huevo porque son las formas duras e infectantes. Bien, esa mosca va a volar, entonces la mosca viene a ser el vector, el vehículo donde se va a transportar. ¿Y dónde va a llegar esa mosquita? Normalmente busca a veces los alimentos, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, salen 10 y 20 el día de acá, tienen la hora clase 10 y media, a veces no han desayunado, rápidamente se van a la venta y siempre no se compran. A veces las señoras, por muy apurada, por muy descuidada, han visto que a veces el alimento lo dejan destapado. Entonces, esas mosquitas vuelan, ¿y dónde se van a sentar? Ahí en ese alimento. Y ahí es donde le depositan o a los quistes o a los huevos. Como son microscópicos y no da para ver, entonces uno de forma accidental lo va ingiriendo, por eso se transporta, como ya lo he dicho, nos infectamos de forma accidental. En esa forma es que nos ingresan los parásitos. Bien,
Ahora, ¿cómo se desarrollan los parásitos en el interior del cuerpo humano? ¿No? Ingresan de forma accidental. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ingresar acá? Entre los dos nos va a ingresar el quiste, en la forma de contagio. Entre los dos nos va a ingresar el huevo. Sea quiste o sea huevo, que son las dos formas diferentes infectantes, ¿cómo van a ingresar? Ellos van a ingresar a través de los alimentos, a través de la boca. Primero, antes de hacer todo ello, entonces tenemos nosotros los medios de defensa, los medios de defensa biológicos en este caso, para que nos puedan defender de todo lo que viene a ser cualquier microorganismo. Dentro de esos medios de defensa, vean, ¿cuáles conocen ustedes? Tenemos 5 medios de defensa, que no son las barreras naturales, no es la piel, por si acaso. ¿Conocen más o menos? Las amígdalas. Ya las amígdalas sí, pero antes de las amígdalas, porque está ¿ah? Los vellos, bien, entonces esas sí serían las no naturales. Perdón, esas serían las naturales. Entonces en este caso no estamos buscando las naturales, estamos buscando aquellas químicas. Entonces tenemos naturales y no naturales. Dentro de ese grupo, no se olviden, tenemos los primeros, los leucocitos, las células blancas. Los leucocitos es la primera barrera de defensa. Un ejemplo, todos ellos son leucocitos. Si son sobrepasados toda esta barrera por cualquiera de estos microorganismos, entonces se activa la segunda barrera, cuál viene a ser los macrófagos, que son células fagocíticas. Entonces la segunda línea sería macrófagos. Sobrepasaron cualquiera de los microorganismos las dos barreras. Viene una tercera barrera, ¿cuál sería? Las células dendríticas. Es sobrepasar la tercera barrera. ¿Quiénes vienen ahí? Entonces vienen los famosos linfocitos. Entonces los linfocitos T, pero primero vienen las otras células que se denominan las famosas inmunoglobulinas. Son sobrepasadas esa cuarta barrera, las inmunoglobulinas. Por último, recién vienen los linfocitos T y los linfocitos B. Esas son las 5 barreras que tienen que pasar cualquiera de los microorganismos para hacernos un daño. Bien, son sobrepasadas las 5 barreras, porque hay parásitos que son mucho más agresivos que otros. Bien, entonces, sobrepasaron esas 5 barreras. Ahí nosotros entonces empezamos a desarrollar signos y síntomas. Bien, en el periodo que van sobrepasando esas barreras, a eso es lo que se denomina el periodo de incubación, desde que ingresa el microorganismo hasta que aparecen los primeros síntomas. Bien, entonces vean, ingresó un quiste o ingresó un huevo. Entonces, comimos de forma accidental. Aquí en la boca, ¿qué secreción produce? La saliva, ¿cierto? Esa saliva tiene arquialina salivar, que tiene un pH ácido para destruir cualquier microorganismo. ¿Ven? El quiste es duro, el huevo es duro, sobrepasa a la arquialina salivar. Vamos a hacer cuenta un quiste. Entonces está ingresando quiste, e ingresa el quiste. En el estómago, ¿qué producto químico tenemos para que se les haga todo el alimento? El ácido estomacal. El ácido clorhídrico, perfecto. Miren, el quiste y el huevo sobrepasan el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es 0.8, sobrepasa. Ese quiste o ese huevo sigue ingresando quiste y una vez que llega aquí al duodeno, ese quiste se rompe y se transforma en trofozoito. Bien, el quiste se rompe, pasan todas las barreras y el intestino delgado se transforma en trofozoito. Ahora, ¿para qué sirve el trofozoito? Ese trofozoito normalmente sirve para que ingrese al interior de las células y comienza a dañar. Para eso va a servir el trofozoito. Entonces entra con una capa protectora, ¿para qué? Para no ser destruido por el sistema de defensa de la barrera natural. Una vez que pasó el pH del estómago a nivel del intestino delgado, del duodeno,
se rompe el quiste, se transforma en trofozoito, entonces para comenzar a dañar. Bueno, para empezar a buscar su alimento. La mayor parte de los parásitos se alimenta de galactosa. Vamos a ver eso en la próxima clase. Entonces, todo el intestino, tanto más que todo el grueso y el delgado, están cubiertos por una capa que se llama galactosa. Y esos parásitos buscan galactosa. Vamos a dar cuenta que estos cuadritos son los enterocitos, las células del intestino. Si aquí hay galactosa, pues ese parásito va a ir comiendo, luego va a ir al otro enterocito, al otro. Cada que van comiendo, van dañando las células, le van haciendo microhemorragia, pueden hacer ulceraciones y por último llegan a las perforaciones intestinales. Entonces, para eso sirve el trofozoito. Entonces, en algunos casos llega a ser perforación. Bien. Hasta aquí yo todavía no tenía ningún signo ni síntoma, estoy infectado. Una vez que empiezo con dolores abdominales, diarreas, náuseas, vómito, se transforma en enfermedad. ¿Quiénes se van a activar ahí? Ahí ya recién cuando tengo signos y síntomas se activan los leucocitos, los macrófagos, las células dendritas, entonces ya mi cuerpo reacciona. Ahora ven, una vez que se ha activado el sistema de defensa, ¿qué hace? Se activa el sistema de defensa y va y busca el trofozoito para eliminarlo. Entonces, para evitar ser eliminado el trofozoito, para evitar ser eliminado el trofozoito, nuevamente tiene la capacidad de transformarse en el trofozoito aquí. Entonces se vuelve a quitar. Entonces, ¿para qué? Para no ser eliminado. Entonces, mientras vamos defecando, lo vamos botando al quiste. Y por eso es que el quiste es la formadura resistente y de contagio. Botamos quiste para que nuevamente a través de los vectores mecánicos vuelva a ingresar a otra persona. Esa es la característica de que tienen quiste y trofozoito. ¿Está para entender? Sí. Perfecto. Vamos con los huevos y las larvas. Hacen lo mismo. Los huevos, que es la forma, sea fértil, infértil, y son la forma infectante, hacen el mismo recorrido. Entonces ingresó un huevo y huevo. ¿Ven? Sobrepasa todas esas barreras de defensa, todas esas barreras bioquímicas. Una vez que llega aquí al intestino delgado, al duodeno, ese huevo se rompe el huevo y da origen aquí a la larva. ¿Ven? Da origen a la larva. Entonces se abre, si es fértil, da origen a la larva, si es infértil, rápidamente muere. Entonces, si es un huevo fértil, entonces vean, va a dar origen a la larva y esa larva comienza a migrar hasta llegar al intestino grueso. Dentro de las larvas, una de las más dañinas que tenemos es el ascaris lumbricoide. No sé si han escuchado hablar de ella. ¿Sí? O la lombriz, que llaman. ¿Es que se agarra los intestinos? No, esas son las funcionarias, esa es otra. Entonces, el ascaris lumbricoide es la lombriz. No sé si conocen que a los niños les sale así un gusanito blanco largo, casi 30 centímetros, no sé si han visto. No, ese es otro, la solitaria es la tele, esa mide 10 metros. Esta larvita mide máximo 25 a 30 centímetros. Como vamos a avanzar en la próxima clase ya nueva, entonces les voy a mostrar, pero tengo una acá. Ese es uno de los parásitos más dañinos que tenemos. Porque uno que viene en huevo, luego se transforma en larva del intestino. ¿Por qué digo que es el más dañino? Porque normalmente ese parásito busca algún orificio para seguir migrando. Es uno de los que más camina ese parásito. Entonces, y esa larva es una de las mayores productoras de huevos. Ponen huevos día a día. ¿Cuántos huevos más o menos creen que pone una sola larva al día? Más o menos, un número X. 200.000. 200.000 huevos al día pone una larva. Ahora, pongámosle que los 200.000 sean fértiles. Entonces, esos huevos se abren aquí y es lo que hacen. Cuando son larvitas pequeñas, en ambos casos son peligrosas, sean pequeñas o sean grandes. Si son pequeñas, entonces ellas comienzan a migrar. Y lo primero que migran, ¿dónde? A las vías biliares. Ahí entonces van a estacionarse para meterse al hígado. Si no se van a vías biliares, se meten a la vesícula activando una colecistitis. Si no van a la vesícula, se vienen aquí al apéndice y activan una apendicitis, entra a la cirugía. ¿Dónde más pueden ir? esas larvas? Esas larvas pueden ingresar. ¿Perdón?
Al cerebro, exactamente. ¿Dónde más pueden ir? Pueden ir a los pulmones, causando un famoso síndrome de Loeffler, que lo vamos a ver más adelante. Y ese síndrome de Loeffler, miren, un parásito que es de intestino, se va a los pulmones, no confunde con bronquitis, con neumonía, con tuberculosis. Entonces, a veces hasta se da tratamiento para otro tipo de patología respiratoria, siendo el agente causal un parásito. Entonces, confunde bastante. Si no se va ahí, entonces se puede ir también hacia dónde? Se puede ir hacia el corazón, ¿ven? Hacia el corazón, causando, o mejor dicho, ingresando a aurículas o a ventrículos. Entonces es una de las larvas más dañinas que tenemos. Esa cuando todavía están pequeñas. Cuando esas larvas crecen entre 25 a 30 centímetros, ya se localizan completamente aquí en el intestino grueso. Entonces, vean, se entrecruzan, se chipan entre ellas, como se dice, que es lo que causa la obstrucción intestinal. No sé, tal vez en algunos casos he escuchado a algún familiar, pariente, amigo que digan: a mi hijo o a mi hija la operaron porque tiene muchos bichos. No lo he escuchado nunca. ¿Sí? Entonces, hacen ese nácar, igual vamos a mostrar. Una sopa de fideo. Parece una sopa de fideo. Es verdad, esa es la palabra clásica. Dentro de la parte general, ¿cómo van a atacar los parásitos? El mecanismo de acción de los parásitos. Tienen 3 mecanismos de acción. Este que vimos es el primero. Vean, uno. Entonces, dentro del mecanismo de acción se dividen, en mecánico. El segundo que tenemos es la ocupación de espacio. Y la otra son los bioquímicos. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los parásitos. Dentro del mecanismo de acción mecánico, entonces ahí ya viene lo que les hablé. Entonces, primero, como viene a ser, por obstrucción. Por obstrucción. Entonces, el acúmulo de todas estas larvas han visto que trancan el intestino, no pasa ni heces ni gases. Sigo en el mecanismo de acción mecánico, el segundo mecanismo de acción, este que vieron ahorita, es del cerebro, la ocupación de espacio. Aquí, mantengo aquí, ocupación de espacio. En el segundo, la ocupación de espacio, una de las larvas más comunes que tenemos, que es la famosa tenio solitaria, ¿ya? Entonces esa tenio solitaria, cuando ingresa al cerebro, vean, cuando ingresa al cerebro se forman quistes, esas bolitas, esos son los quistes de la tenio. Cuando ingresan al interior del cerebro van creciendo. Al crecer van desplazándolo un poco al cerebro, y ese desplazamiento es lo que hace que el paciente comience a convulsionar. Y el tercer mecanismo es por compresión. Sigo en los mecánicos, ven que aquí se divide por compresión. ¿Y dónde lo veo ese sistema de compresión? Normalmente, aquí, ven, el de abajo, la foto de abajo, es un hígado. Ese es un hígado, y ven esas cosas blancas, esos son quistes. Entonces, uno de los parásitos más comunes, uno de los parásitos que no es muy común, es esas cositas blancas, esos son los quistes. Uno de los parásitos no comunes, ¿cuál viene a ser? El quiste hidrático o la hidratiosis. ¿Ya? Entonces, estos blancos son quistes, que lo vamos a llevar en un camino aparte. Esos son los quistes hidráticos, solamente a nivel de hígado. Una enfermedad rara que está causada por los perros. Entonces, desde hoy vamos adelantando. ¿Alguien duerme con algún animalito en cama, en casa? ¿Nadie? Bien, hay personas que les gusta, por ejemplo, dormir con perros o con gatos. Entonces, los animalitos tienen ciertos parásitos. Por ejemplo, el perro tiene esto que se llama hidatidosis. Es una enfermedad rara, difícil de diagnosticar porque es de larga edad. A veces el paciente solamente hace pequeña fiebre, pequeños malestares, y a veces se tarda hasta un año en diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque esos quistes van creciendo poco a poco. Y una vez que afectan esos quistes al hígado, entonces hay un poquito de cambio de color que vienen a ser las ictericia, pero no hay mucho malestar.
Entonces, para retirar esto sí o sí es con cirugía. ¿Cuál es el problema? Que hay que recortar bien a los alrededores, como son quistes. Cuando se rompe uno, vacía líquido y donde vacía nuevamente se forma otro quiste. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, el mecanismo de acción, ¿cómo van a actuar en nuestro cuerpo los parásitos? Por mecanismos mecánicos, ocupación de espacio y bioquímicos. ¿Vean? Aquí, entonces, aquí en el mecanismo de oclusión mecánico, entonces las oclusiones por las larvas, ocupación de espacio, vean, por ciertos parásitos, como vienen a ser la neurocisticercosis y la compresión por quistidad. En el segundo, perdón, acá, traumático aquí. Sí, eso le iba a decir mecánico. Ajá, ahí bueno, volví a repetir bioquímico. Ajá, traumático. Traumático. El segundo mecanismo de acción son los traumáticos. Ciertos parásitos, normalmente las larvas tienen adelante en la boca o placas, unas placas, o tienen colmillos. ¿Vean? Tienen colmillos. O en la cola tienen colmillos para qué? Para poder anclarse, vean, ahí a la mucosa del intestino. Y alimentarse en algunos casos de sangre. Las poncinarias solamente se alimentan de sangre, entonces nos producen anemia. Entonces, si cada uno de estos cuadritos son los enterocitos, entonces viene una ponzinaria y a través de sus dientes, sus placas o sus colas se pega un enterocito. Comienza a succionar sangre. De ahí se va más allá, se va más allá. Entonces, de donde sale deja una microhemorragia. Micro porque no la vemos a simple vista. Pero si recortamos ese pedacito de intestino, le llevamos al microscopio, vemos que son grandes hemorragias lo que va a producir. Esas larvas están hasta un año dentro de nosotros, por eso es que nos causan anemia. Entonces ellas van chupando, vuelven otra vez para seguir chupando sangre. Entonces, ¿qué es lo que produce? Una pequeña lesión, que a simple vista es pequeña lesión, necrosis del tejido o del intestino y por último la perforación intestinal. Entonces, esos son los traumáticos. ¿Vean? Entonces, gracias a sus dientes, su placa o sus colmillos se pegan hacia el intestino. Y por último tenemos lo bioquímico. Ciertos parásitos, normalmente las amebas que vamos a ver aquí, entre quistes y trofosómitos, las amebas, para no ser destruidas por el sistema de defensa, ellas producen ciertas toxinas. Para destruirlo nuestro sistema de defensa, por eso es que nos parasitamos o nos enfermamos. Entonces, esos son los mecanismos de acción con los cuales cualquiera de estas formas parasitarias van a ingresar al interior de nuestro cuerpo humano. Bien, la mayor parte de los parásitos los encontramos en materia fecal. Hay parásitos que no están en materia fecal. Y yo a veces en el examen le digo, un ejemplo, las puncinarias, forma de diagnóstico o modo de diagnóstico, ya cómo lo diagnosticamos a la malaria. Ustedes me dicen un examen coproparasitológico. Entonces, hay parásitos que no están en materia fecal, están en sangre y otros están solo en órganos, no van a materia fecal. De todo lo que hemos hablado, sí están todos en materia fecal. ¿Algún parásito que ustedes conozcan que no esté en materia fecal y solo esté en sangre? Yo sé que conocen, solo que no se acuerdan. ¿El soplo? ¿Cuál? ¿El soplo? ¿Perdón? ¿El que produce el soplo? Soplo. Sí, hay un, si no me equivoco, puse eso de que la bichuca pica al paciente Ya. y defeca ahí. Perfecto. Entonces, es un parásito común de la sangre, es el famoso Trypanosoma cruzi. Entonces, solamente está en sangre. Este de acá. La fórmula es la que provoca el Chagas, ¿no? Trypanosoma cruzi. Este normalmente está en sangre. Y otro parásito que tenemos en sangre, han escuchado la enfermedad de la malaria, ¿sí? Entonces también tiene en sangre, la enfermedad de la malaria. Ahora, para que no nos confundamos, la bichuca, muchas personas dicen, escúchame, yo por la bichuca tengo Chagas. Entonces, la bichuca no produce la enfermedad del Chagas, la bichuca solo es un vector. Quien produce la enfermedad del Chagas es el Trypanosoma cruzi, que sí lo transporta la bichuca. Exactamente.
Ahora, la bichuca normalmente es Es un portador. no, es un vector. Ya. Bueno, al mismo tiempo es portador, ¿por qué? Sí, Porque la tiene en su interior, exactamente. Entonces, esa bichuca, primero yo la divido en virgen y no virgen. ¿Qué quiere decir la bichuca virgen? Que esa bichuca se ha alimentado de sangre, ha chupado una vaca, un perro, un caballo, un pollo, pero no se ha infectado primero de tripanosoma. Entonces, esa bichuca no tiene tripanosoma. Me pueden explicar 10, 20, 100 bichucas vírgenes, yo nunca voy a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque no lo tiene tripanosoma en su interior. Me puede explicar una sola bichuca, pero que esa bichuca ya no es virgen, ya por desgracia chupó un perro, un caballo, un otro animal, lo absorbió el parásito. Cuando viene y me saca sangre, entonces normalmente saca esta parte del párpado inferior. Entonces mete su agujita en el párpado, chupa, se alimenta de sangre y una vez que termina de alimentarse se da la vuelta y defeca ahí mismo. Esa es la característica de la bichuca, ¿está bien? Más o menos. Entonces chupa ahí y una vez que se llena se vuelca y defeca, y lo que defeca es sangre. Y en esa defecación ahí es donde bota a los famosos tripanosomas. Entonces desde ahí a uno, o sea, porque es irritante, se medio se rasca y ahí comienza a ingresar mucho más. Entonces es ahí donde ya yo me enfermo completamente de la enfermedad del Chagas. Entonces hay parásitos que existen normalmente en sangre y no están en materia fecal. ¿Ven? Luego, si tenemos, por ejemplo, la enfermedad de la malaria, ¿quién la produce? Un cierto tipo de mosquitos que son más que todo selváticos. Cuando tenemos malaria, y eso en teoría les voy a explicar bien, cuando tenemos malaria, el paciente normalmente tiene fiebre cada 3 a 4 días, por eso se llama fiebre terciana o fiebre cuaternaria, porque es cada 3 a 4 días. No tiene fiebre todos los días. Y normalmente cuando tiene la malaria, las fiebres son por la tardecita, tipo 5, tipo 6 de la tarde. Entonces nos confunde con otra enfermedad que viene a ser la tuberculosis. Entonces, porque en la tuberculosis la fiebre viene a la misma hora, entre 5 a 6 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia? Que la malaria no tiene tos, pero la tuberculosis sí tiene tos. Entonces, una gran diferencia para hacer diagnóstico diferencial. Bien, me diagnostican a mi malaria. Yo voy a su consulta, doctora, muchas, mire, estuve en el campo y acá. 50% de su diagnóstico de ustedes siempre les ayuda preguntando al paciente, porque muchas veces voy yo a su consulta, doctora, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, el cuerpo, estoy con fiebre, tome su paracetamol y se acabó la consulta. Entonces, muchas veces ciertas preguntas nos ayudan con el 50% de los diagnósticos. Sospechando una malaria, le digo, doctora, ¿sabe qué? Mire, estoy con fiebre, pero no es todos los días, me da la cabecita, no tengo tos, no es tuberculosis, ya es seguro, porque ya yo busqué en el internet, pero me da fiebre cada 3 a 4 días. Entonces, ¿qué puede ser? No sé, a ver, tómese esto. Basta con preguntar, uno, ¿dónde estuvo las 2 últimas semanas o el último mes? Pucha, mira, doctora, a mí me gusta la pesca, me gusta la caza, me he ido para el campo, me he ido a pescar. Eso nos ayuda bastante, uno, para hacer el diagnóstico de malaria. ¿Por qué? Porque a través de esas preguntas, sí, entonces son referencias para llegar a hacer el diagnóstico, cuesta hacer el diagnóstico de malaria. Segundo, entonces le dicen al paciente, entonces hay ciertos análisis. Un ejemplo, ahorita si les pregunto, ¿cómo ustedes podrían diagnosticar una malaria? ¿Qué examen le pedirían? ¿Una muestra fecal o le pedirían una muestra en sangre? En sangre, ¿por qué? Porque el parásito está en sangre, no lo vamos a ver en material fecal. Se llama gota gruesa el análisis. Bien, entonces ustedes le dicen, un ejemplo, ¿cómo se llama usted? Jocelyn, le digo, Jocelyn, mañana usted se va a hacer una gota gruesa, ya en laboratorio. Pero no le digo nada más. Entonces Jocelyn se va mañana al laboratorio, le hace su muestra de gota gruesa y le da negativo, pero es un falso negativo. ¿Cuándo yo le tengo que pedir a Jocelyn esa muestra de gota gruesa? Cuando está en pico febril, cuando ella está con fiebre y está medio con chucho, ahí recién le pido la gota gruesa. Porque cuando está con fiebre y con chucho, ahí el parásito está en sangre circulante. Cuando usted está así normal, el parásito queda escondido en el hígado, más que todo en el hígado o en el vaso. Por eso es que las fiebres son cada 3 a 4 días.
Entonces, cada vez que pasa así le voy a decir, en tal hora se pide o tal análisis se pide, ¿ya? Para que ustedes no. Hay parásitos que se encuentran solamente en ciertos órganos y no están ni en sangre ni en materia fecal. ¿Qué parásito conocen que se encuentre específicamente en algún órgano? Más o menos. Este que vimos ahorita. Entonces, la famosa neurocisticercosis. Cuando ingresan las tenias solium, tenia saginata, tenia solium, más que todo, esa migra hacia el cerebro. Está en el cerebro. Otro parásito que encontramos en órganos, por ejemplo, quistes hilatas. Entonces, ciertos parásitos se encuentran en órganos, ciertos parásitos están en sangre circulante y la mayor cantidad de los otros se encuentran en la materia fecal. Ahí vamos a encontrar nosotros a todos esos parásitos.